Conoce a Friedrich Froebel. Friedrich Froebel nació el 21 de abril de 1782 en Oberweisbach y falleció el 21 de junio de 1852 en Marienthal. A continuación trataremos los siguientes temas sobre Froebel: vida y obras más relevantes, principios pedagógicos, búsqueda y aplicación de escuelas que fomenten los principios pedagógicos del autor, cómo podemos incorporar su metodología de enseñanza a mi futura escuela de educación primaria. Froebel estudió sobre todo la educación preescolar, impulsó el desarrollo de los niños mediante juegos, ejercicios y cantos al aire libre. Fue maestro en Fráncfort, donde descubrió las ideas pedagógicas de Pestalozzi. En 1940 fundó Blankenburg, el primer jardín de infancia en Alemania. La obra más representativa de Froebel es La educación del hombre, creada en 1826, donde expuso los principios pedagógicos de Froebel son: el paidocentrismo. Es el proceso educativo que gira en torno al niño. Por primera vez en la historia, la infancia se le considera como una etapa con sus propias características. El principio de unidad. Se rige por el principio teológico, Dios igual a espíritu. Se ofrece una visión científica de la educación. Naturalismo. Surge la unión entre educación y naturaleza, es decir, el niño como ser natural y la naturaleza como recurso. Educación con valores. Se realiza a través del juego. El juego es el resultado de una conducta. El valor es un juicio negativo o positivo que determina la conducta. Activismo. Froebel es el precursor de la escuela activa. Defiende la importancia que tiene la autocreatividad para mejorar el desarrollo del niño. Principales escuelas que fomentan mis principios pedagógicos. En Alemania, alrededor de 1830, aparecen los jardines de infancia, ya que había una utilidad social y formación cultural de la época. En 1836, Froebel creó los juguetes basados en la filosofía de la naturaleza. El niño practica la intuición y las matemáticas, entre otros. En 1844 aparecen más de 44 iniciativas. En los países del este se propagó el jardín de infancia gracias a la expansión de las colonias inglesas. También se propagó por el centro y norte de Europa, Japón y países iberoamericanos. En Centroeuropa, concretamente en Austria, los jardines de infancia entraron a formar parte de la educación en 1872. En Reino Unido en 1858 había más de 30 escuelas que practicaban el método froebeliano. El jardín de infancia abrió camino a la emigración y gracias a esto se empezó a instaurar el método pedagógico de Froebel. En Italia se crearon varios jardines de infancia, en Nápoles y Florencia. Las doctrinas froebelianas tuvieron serios problemas en países de educación católica. En Oporto se construyó un establecimiento para acoger a 200 niños. Aquel lugar respondía a las necesidades educativas. Desde 1863 se desarrolló en Rusia y parte de Ucrania un gran interés por estos establecimientos. Los principales establecimientos están en Moscú y Kiev. En Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo, fueron traducidas al inglés varias obras de Froebel para su comercialización. En los anteriores países, los jardines de infancia tuvieron muchos problemas para poder llevarlo a cabo. En la segunda mitad del siglo XIX, las familias enviaban a sus hijos para una mejora académica. ¿Cómo incorporamos su metodología de enseñanza a mi futura escuela de educación primaria? En principio quedan un poco anticuadas las ideologías de Froebel, pero no el conjunto de comportamientos que pretende transmitir, con sus jardines de infancia en el que crea el vínculo entre el niño o niña y su educador o educadora, el cual fomenta la enseñanza de sus alumnos, las bases de la sociedad y una comprensión de la realidad. En la actualidad, la enseñanza en el jardín de infancia se realiza a través del juego, de las guías didácticas de fácil manejo y la relación social. El niño aprende las bases de nuestra sociedad y adquiere una mejor comprensión de la realidad.